públicos en movimiento. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos que marca el reloj de esta cabina. Estamos ya en la recta final de Zona Escolar, pero como siempre le queremos invitar a que usted, si tiene alguna idea, quiere alguna propuesta, quiere platicarnos acerca de alguna iniciativa o alguna historia de éxito, es importante, por favor, márquenos 777-243-6201, 777-243-6202. Esas son nuestras líneas telefónicas y también, por supuesto, puede usted participar con nosotros a través de las redes sociales. Puede escribirnos tanto a Facebook como a X, como a TikTok, como a Instagram, en nuestra cuenta oficial de Universal Sónica, la radio de Morelos en el 102.9 FM aquí en Cuernavaca. Gracias de verdad a quienes semana a semana nos acompañan, participan con nosotros, nos dejan sus comentarios, sus preguntas también para nuestras invitadas e invitados a este espacio. Y por supuesto ustedes saben que cuentan con nosotros. Si tienen alguna duda o algún tema en particular, algún trámite que realizar con las autoridades educativas, también este es el espacio. Les recuerdo las líneas telefónicas 777-243-6201 y 02 y también a través de las redes sociales. Muy bien. En la línea telefónica se encuentra ya el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Él es coordinador del programa de sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocido como UNESCO, aquí en nuestro país, y a quien me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica. Maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, bienvenido a su casa en Zona Escolar. Muchas gracias, te agradezco mucho esta llamada. Me disculpo porque quería conectarme Sí. Pero en el campus de la UNAM y no he logrado conectarme. No te preocupes, maestro. Lo importante es que con mucho gusto. Efectivamente que a través de la línea telefónica podemos platicar, dialogar y reflexionar de diferentes temas. Y es que, bueno, las y los docentes que necesitamos para la educación que queremos, el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes. Este es un tema interesante y un reto también para quienes hoy en día se integran o pertenecen a la familia de la docencia, sobre todo porque hoy en un mundo tan transformador, tan cambiante, con tanta tecnología y etcétera, pareciera que cada vez más cierto tipo de actividades van quedando relegadas. La pandemia 2019, 20, 21, 22, vimos cuestiones muy importantes en cuanto al avance tecnológico y sobre todo a la popularización y a la utilización de diferentes plataformas y tecnologías que se trabajan por un lado a distancia y por el otro lado a través de sistemas digitales o automatizados. ¿Esto qué significa? La desaparición del ejercicio de la docencia o esta nueva forma de dinámica que habrá de una especie de tutoría a través de inteligencias artificiales o de sistemas automáticos, digitales. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XXI? Sí, pues por un lado está este avance tan vertiginoso porque es un avance que se da muy rápido. Sí. De un año a otro aparecen cosas que no nos habíamos imaginado. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cuánto tiene que lo conocemos? 1 año, 2 años, tiene muy poco. Entonces los cambios son vertiginosos. Sí. Y son muy prometedores también. O sea, pareciera como que nos van a ayudar a solucionar grandes problemas que tenemos en la economía, en la educación. Sí. Te escucho, maestro. Estamos experimentando dificultades técnicas para poder comunicarnos con el maestro Adolfo Rodríguez. Maestro, ¿nos escuchas?
Sí, muy, muy bajito. Casi no podemos escucharte, maestro, pero estamos hablando con el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, quien es coordinador del programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en nuestro país, en México. Y es que hay que decirlo, desde 2017, la UNESCO ha desarrollado para México proyectos relacionados con infraestructura física educativa, gestión escolar, revisión de libros de texto gratuitos, la alfabetización de jóvenes y adultos, la educación dual y la formación técnica y profesional, además de educación inclusiva, el uso de tecnologías en la educación y en situaciones de emergencia. Y sus áreas de especialización son educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible y educación en situaciones de emergencia. El maestro Adolfo Rodríguez Guerrero tiene estudios de licenciatura en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, la UNAM, y tiene una maestría en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey y en tecnologías, política y culturas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Así que es importante, es una voz, es un referente en nuestro país acerca de este tema del que estamos hablando, las y los docentes que necesitamos para la educación que queremos y el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes en nuestro país. Y es un tema interesante, profundamente importante también, porque son ellas y ellos quienes forman a las nuevas generaciones. ¿Qué sucede en cuanto a esta falta también de los nuevos maestros y de la diversificación del servicio educativo? Y esta es la opción más importante o más interesante, y es que hace apenas 100 años la instrucción pública, la educación pública en nuestro país era una cuestión que pareciera completamente estandarizada, pero hoy en día hemos ido entendiendo y comprendiendo que existen particularidades demográficas y necesidades educativas muy, muy particulares para diferentes grupos poblacionales. Y es por ello también que la formación constante, la actualización, el trabajo de los contenidos tiene que ser permanente. Y le quiero platicar a usted que se encuentra del otro lado de la radio que el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero tendrá una conferencia magistral el próximo 23 de noviembre a través de las redes sociales, el jueves 23 de noviembre en la Universidad Pedagógica Nacional, en la UPN, aquí en el estado de Morelos. Por eso es tan importante, es tan fundamental que podamos participar dentro de este ciclo de conferencias otoño 2023 que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad 17A aquí en el estado de Morelos. Importantísimo reflexionar sobre este y otros temas que tienen que ver precisamente con el sector educativo. Dirigida esta conferencia, esta charla magistral por parte del maestro Adolfo Rodríguez Guerrero a estudiantes, a docentes, a formadores, a investigadoras e investigadores y aquellas personas, público en general, que estén interesadas en este tipo de temas. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinión le merece esta cuestión del ejercicio de la docencia en el siglo XXI? Y es que pareciera que estamos viviendo una etapa de transición importante, interesante en esta cuestión del ejercicio de la docencia. Hoy en día, que las y los jóvenes tienen a su alcance dispositivos electrónicos, al alcance de su mano, y en el que pueden tener la oportunidad de revisar en tiempo real contenidos y también informaciones, datos, etcétera. Cómo buscar maneras de producir este tipo de conocimiento dentro del aula, cuando a veces la maestra o el maestro únicamente tiene un pizarrón y muchas ganas y mucha imaginación y mucho ingenio para poder atraer la atención de las chavas y los chavos. Ya tenemos nuevamente en la línea al maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Maestro, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Oye, perdóname, les digo que estoy en la explanada de la UNAM y la conexión es muy mala, pero ya me ubiqué en un lugar donde sí puedo hablar. No sé qué tanto dije y se perdió la comunicación. No te preocupes, maestro. Sí. Te ruego, por favor, si reiniciamos la charla y ya estoy en un lugar seguro. Increíble. Y te quiero preguntar acerca de hoy en día, con todas las cuestiones que tienen que ver con estos sistemas automáticos, digitales, de Internet, ¿qué pasa también?
¿Qué nuevos retos se asoman, se vislumbran también para las y los maestros? Sobre todo, ya lo decíamos durante la reconexión a esta charla, que también la diversificación de las necesidades de la población, que tiene necesidades educativas muy particulares. Cada vez más el Estado mexicano ha buscado formas de acercarse a estos grupos demográficos con la educación especial, educación para adultos, educación indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez pareciera que la necesidad es más creciente y hay una necesidad mundial de más y más maestras y maestros especializados. Cuéntanos. Sí, bueno, desde luego la tecnología sí implica un reto, Sí. no solamente para los maestros, para cualquier profesión. Todas las profesiones ahora con la inteligencia artificial y las plataformas y las tecnologías que no solamente están hechas para aprender, están representando un reto para, por ejemplo, para los abogados. Sí. Te pongo un ejemplo, las pruebas que se presentan para un juicio están siendo analizadas por tecnología que detecta la falsificación vía inteligencia artificial. Sí. Todas las profesiones están puestas a cuestión por los adelantos tecnológicos. En el caso de los maestros también, por supuesto, Sí. pero los datos que tenemos de la UNESCO es que el 60% de la humanidad no tiene internet. Entonces, no es tanto el problema del manejo de las plataformas como de la desigualdad en el acceso al internet, que desde la UNESCO pensamos que debe ser un derecho humano, Sí. y en el acceso a capacidades para aprovecharla. Porque alguien puede tener tecnología, pero no puede tener las capacidades, por ejemplo, para identificar noticias falsas, Claro. para aprovechar, por ejemplo, la inteligencia artificial para el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y hay otra cuestión, que la mayoría de las tecnologías que se ocupan en la escuela no fueron formuladas para el aprendizaje o para la comunicación Sí. en la escuela. Decía antes de que se cortara que solo el 7% de la tecnología que se utiliza en las escuelas en el mundo ha sido probada en investigación rigurosa. Y esa investigación se ha hecho la mayoría por empresas que venden tecnología. Entonces, tenemos que en la escuela lo que se maneja son adaptaciones. El maestro todo el tiempo tiene que hacer adaptaciones Sí. de la tecnología que existe para su clase, pero no es una tecnología expresa para comunicarse, etc. Entonces, allí tenemos un reto importante que, por supuesto, tiene que ir poco a poco salvándose esa brecha digital que existe con los profesores, Sí. pero allí no está la razón de la decepción de los profesores que tenemos a nivel mundial. ¿En dónde está la razón de por qué cada vez hay más dificultad para tener las escuelas normales, las escuelas formadoras de maestros Sí. con llenas, como antes las teníamos, ¿no? ¿Por qué cada vez la profesión docente tiene o ha sido menos, digamos, favorecida por los egresados de las escuelas de bachillerato? Pues porque la profesión docente es muy compleja de llevar hoy en día. Imaginemos los retos que enfrentan los niños y las familias de hoy, del siglo XXI. Sí. Los retos de desintegración familiar, de crecimiento de las enfermedades mentales. Crecieron un 200% las enfermedades mentales después de la pandemia. Sí, claro. El tema de la violencia, de la desigualdad. Bueno, un maestro o maestra a la que le preguntes desde preescolar a posgrado te va a dar ejemplos de alumnos que están medicados, alumnos que tienen problemas de violencia en su casa, la violencia de género ha crecido, la presión social acerca de lo que el maestro tiene que enseñar en un contexto tan difícil. Sí. Entonces los profesores dicen, por lo que me pagan, no estoy dispuesto a tratar eso.
Y la profesión docente se ha convertido en un asunto de mucho compromiso social. Sí. La mayoría de los maestros que tenemos ahora están muy comprometidos con sus niños, pero hay un 20% a nivel mundial que está desertando. Pero más que por el tema de las tecnologías, aunque algunos sí lo harán por el tema de las tecnologías, lo hacen por la complejidad de lo que significa hoy ser maestro. Hoy ser maestro es muy, muy difícil, pero es también muy, muy importante ser maestro en este contexto tan complejo. Y es que también habrá que decirlo, tal como compartes, maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, habrá que reflexionar sobre que pareciera que cada vez más la responsabilidad o toda la responsabilidad de la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, no sé en otros países, pero al menos en nuestro país está recayendo de manera directa en las maestras y los maestros. Yo recuerdo que si en mi caso en particular, por ejemplo, de pronto yo iba mal en una materia o estaba yo teniendo problemas en la escuela, iba mi mamá y hablaba con mi maestra o con mi maestro para identificar cuáles eran esas áreas de oportunidad, esas necesidades educativas que tenía que trabajar de manera directa. Y hoy en día pareciera que la culpa es de la maestra o el maestro si es que la niña o el niño no está aprendiendo de manera correcta. ¿Qué está pasando con esta, no sé cómo decirlo, esta transferencia de la responsabilidad que tenemos como mamás y papás de la educación y de la formación de las niñas y los niños hacia las maestras y los maestros? Sí, esto que mencionas es un tema fundamental y de todos los días, porque los maestros están enfrentando la presión de, oiga, yo traigo a mi hijo para que le enseñe, ¿no? Sí. Para que aprenda, y veo que no está aprendiendo nada, y padres que se ponen súper violentos porque los chicos no aprenden lo que supuestamente debían aprender, o está este tema de la competencia también que se ha vuelto un asunto cotidiano en algunas escuelas, de que por qué mi hijo no sabe lo que el otro sí. Sí. Y esa presión llega para los maestros de una manera súper fuerte. Ya no digamos de los temas de la convivencia, de los temas relacionados con también lo que están viviendo los niños respecto al impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Sí. Los papás dicen, bueno, mis hijos no me hacen caso, no que están aprendiendo. Pero bueno, ese problema no se soluciona solo con el maestro. Se tiene que solucionar en alianza entre la familia y el maestro. Porque podemos tener un maestro o maestra maravillosa, Sí. pero ya en la familia, si no hay apoyo, todo lo que haga la escuela o mucho de lo que haga de la escuela se desvanece. Y también podemos tener familias maravillosas que Sí. apoyen a sus hijos, etcétera, pero si no tenemos un maestro aliado, no funciona. Entonces, ¿cuál es la clave? Hacer alianza con los papás. Hay papás muy difíciles. Hace rato estaba comentando con una maestra de un caso de ayer, se pelea, o no sé si ayer o hoy se pelearon unos alumnos y tuvo de repente en su aula a 4 papás discutiendo. Entonces, en lugar de comportarnos como adultos y ver cómo podemos orientar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, peleamos, porque así es la vida adulta. Entonces, ¿cómo vamos a formar alianzas con adultos que no fuimos educados para convivir y para arreglar los problemas de manera pacífica? Sí. Eso es lo que están enfrentando los maestros ahora. Lo que nosotros en la UNESCO estamos promoviendo es un aprendizaje en 2 vías, es decir, que la escuela aporte a las familias y a la comunidad, y que la comunidad aporte también a la escuela, y un aprendizaje intergeneracional, es decir, no solamente el aprendizaje va hacia los niños, Sí. sino hacia las familias en su conjunto, porque hay abuelitos, abuelitas, Sí. que tienen unos aprendizajes maravillosos acerca de cómo podemos, por ejemplo, cuidar el planeta, Sí. cuidar la familia, relacionarnos mejor, ser responsables, ser trabajadores.
esos aprendizajes de la saberes gente mayor. comunitarios, exactamente, Los y de las saberes nuevas comunitarios. generaciones, sí, es cierto. Ajá. Y que no se les Así es. estaba dando como este valor dentro del sistema educativo formal, que lamentablemente en algún momento quedaron relegados a meras anécdotas o a mera información de creencias de la gente y etcétera. Hoy en día estamos entendiendo que también forman parte de nuestra cultura, también son valiosos y también son necesarios e indispensables que sean transmitidos de generación a las nuevas generaciones. Es correcto, es correcto. Esos saberes pueden salvar al planeta Sí, de esa dimensión. así de fácil. Porque ellos han enfrentado todos los contextos geográficos, todas las dificultades de guerras anteriores, de pandemias, de pandemias sociales también, de Sí. desigualdades, de crisis, Sí, sino cómo llegamos nosotros acá. Y entonces es fundamental que la escuela promueva aprendizajes intergeneracionales de ida y de regreso, y que reconozca en las familias y en las comunidades una riqueza para la formación de los niños. Pero ahí es donde el profe tiene que hacer esas alianzas, saber leer esa realidad comunitaria, el valor de las familias, de la familia ampliada, de las personas que le dan vida al contexto social de los niños, etcétera, y hacer que la escuela entonces sí, regrese a eso que en otros tiempos tuvimos, de que sea un centro de que moviliza, que promueve la convivencia comunitaria, que festeja. Tenemos luego escuelas muy tristes, con maestros enojados. No necesitamos recuperar la alegría de enseñar, la pasión, porque los niños se estén conectando con temas fundamentales, como conocer los árboles que rodean a su escuela, o si no hay árboles, qué está pasando con sus comunidades, porque todo está lleno de asfalto, en fin, preguntas que vienen en los libros de texto y en los programas. No estoy diciendo nada raro, sí. pero que la docencia siempre se las ha hecho, pero por incorporar otros temas tan complejos como algunas didácticas, o el tema de la tecnología, Ujú. o conceptos complejos que son muy relevantes, pero que no ayudan a trabajar con los niños. Es decir, que hacen de lo pedagógico algo tan complejo que no ayuda a las preguntas básicas de los profesores. Y que nada tiene que ver con el contexto de las niñas y los niños en sus comunidades, en sus ciudades, en sus pueblos, en las rancherías, en sus estados. También habrá que decirlo, en algún momento gran parte del plan y los programas de estudio pues tenían que ver pues con cuestiones importadas, con modelos de otros países, de otras latitudes. Entonces, hoy en día estamos buscando la manera también de recuperar esta nueva identidad, esta forma en la que las y los mexicanos comprendemos también la educación y formamos a nuestras nuevas generaciones. Bien lo compartes, maestro, también qué valor tienen estos saberes comunitarios, estos saberes heredados de las anteriores generaciones. Todo esto y más se va a reflexionar, se va a dialogar, se va a platicar, se va a conversar en la conferencia magistral del próximo jueves 23 de noviembre en punto de las 10 horas. Si usted tiene oportunidad de conectarse a través de las redes sociales para poder disfrutar de esta conferencia magistral, las y los docentes que necesitamos para la educación que queremos, el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes, impartido por el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, coordinador del programa de sector educación de la UNESCO en nuestro país. Recuerda usted este ciclo de conferencias magistrales otoño 2023 que está ofreciendo la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos. Puede usted acercarse a las redes sociales de la UPN, por supuesto también del Instituto de Educación Básica, para poder escuchar, disfrutar y compartir
de esta conferencia del maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y sobre todo por estas reflexiones tan profundas y tan importantes. Vaya que nos deja mucha tarea en qué pensar y mucho también que replantearnos para las y los maestros. Al contrario, muchas gracias. Voy a hablar de esto y solo rápido comentar Sí. que voy a hablar también del tema de cuál es la conexión entre esa realidad local que vivimos y los grandes problemas de la humanidad, que es el tema también de la UNESCO al pertenecer a las Naciones Unidas. ¿Qué piensa la ONU en el contexto mundial de estos cambios que requerimos a nivel local? Entonces voy a hacer la conexión entre lo local y lo mundial. Así es que muy agradecido por la entrevista y nos vemos el 23. Ahí está, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y un agradecimiento grande al maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Muy bien, son las 5 de la tarde ya con 8 minutos. Nos pasamos por poquito tiempo en Zona Escolar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Gracias a la señorita productora del mismo, Héctor Vargas, nuestro querido Quique, también por supuesto en los controles técnicos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana, por favor, le invito, sonríe. Mucho más que una meta. La educación